Sean bienvenidos a un video más del área de matemáticas del curso de nivelación semestre 22-2022. A continuación tenemos las aplicaciones de tablas de frecuencias de datos agrupados. Así tenemos nuestro primer ejercicio. Consultamos a 50 personas sobre cuál era su edad y obtuvimos los siguientes resultados. Podemos visualizar la cantidad de resultados. Calcular la marca de clase y frecuencia absoluta. Paso 1. Identificamos el valor máximo y mínimo de nuestros datos dados. Así tenemos que nuestro valor máximo es 73 y nuestro valor mínimo es el número 10. Paso número 2. Vamos a calcular el rango con la siguiente fórmula. El valor máximo menos el valor mínimo. Así reemplazamos, tenemos que el rango es igual a 73, que era nuestro valor máximo, menos 10, que es nuestro valor mínimo. Como resultado tenemos que nuestro rango es igual a 63. Paso número 3, vamos a calcular la cantidad de intervalos, que generalmente lo realizamos por la regla de Sturges. Entonces tenemos que intervalos es igual a 1 más 3,322 por el logaritmo de n, donde n es la cantidad de datos que obtenemos en el ejercicio. Así tenemos que el número de intervalos es igual a 1 más 300 más 3,322 por el logaritmo de 50. Y tenemos que el número de intervalos es igual a 6,64. Esta cantidad lo debemos aproximar al inmediato superior. Entonces tenemos que nuestra cantidad de intervalos es igual a número 7. Como paso número 4 vamos a calcular la amplitud de los intervalos, con la fórmula de el rango sobre la cantidad de intervalos. Así tenemos que la amplitud es igual a 63, que era nuestro rango, sobre el 7, que era la cantidad de intervalos. Y así tenemos que nuestra amplitud es igual a 9. Paso número 5, vamos a construir los intervalos. Antes debemos recordar nuestro valor máximo y nuestro valor mínimo que obtuvimos anteriormente. Iniciamos construyendo nuestros intervalos con el valor mínimo con el intervalo cerrado y le sumamos 9, que es nuestra amplitud. Pero aquí debemos dejar el intervalo abierto, que no le incluye el número 19, porque lo vamos a utilizar en nuestro siguiente intervalo, como visualizamos. Entonces iniciamos nuevamente con 19 y le sumamos la cantidad de la amplitud del número 9 y tenemos como extremo número 28, y así continuamos con los siguientes intervalos. Ahora, el paso número 6. Vamos a calcular la marca de clase de cada intervalo. ¿Cómo calculamos la marca de clase? Vamos a sumar nuestro extremo izquierdo con nuestro extremo derecho de cada uno de los intervalos y lo vamos a dividir para 2. Así obtenemos nuestra marca de clase. Tenemos nuestra primera marca de clase con nuestro primer intervalo. Sumamos 10 más 19 y eso lo dividimos para 2, así obtenemos 14,5. Nuestro segundo intervalo es 19 más 28 sobre 2 y eso es igual a 23,5. Nuestro tercer intervalo es 28 más 37 sobre 2, eso es igual a 32,5. A continuación visualizaremos el problema con su respectiva respuesta. Tenemos el problema o la solución y nuestra marca de clase. Nuestro segundo intervalo con su segunda marca de clase, su tercer intervalo y su tercera marca de clase, y así consecutivamente hasta llegar a nuestro último intervalo. Paso número 7. Vamos a determinar la frecuencia absoluta de cada intervalo. Una vez que obtuvimos nuestra marca de clase, vamos a obtener nuestra frecuencia absoluta. ¿Cómo obtenemos nuestra frecuencia absoluta? Nos guiamos en nuestros intervalos, que el rango es de 10 cerrado hasta 19, que no lo incluimos. Y vamos a contar la cantidad de números que tenemos entre ese rango. Así tenemos el número 15, el número 10, el número 12,
el número 14 y el número 12. Tenemos 5 cantidades que pertenecen a ese rango del intervalo. Y así lo realizamos con las siguientes cantidades y nuestros siguientes intervalos. En el intervalo de 19 a 28 abierto tenemos 11 datos. En el intervalo de 28 a 37, 8. En el intervalo de 37 a 46, 5 datos. En el intervalo de 46 a 55, 8 datos. Y en el intervalo de 55 a 64, 6 datos. Y por último, en el intervalo de 64 a 73, 7 datos. Eso me da como resultado la sumatoria de 50, que es nuestro número de datos iniciales. Continuamos con un ejercicio de datos no agrupados que nos dice: dada la distribución siguiente, constrúyase una tabla estadística en la que aparezcan las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas y las frecuencias absolutas relativas crecientes. Aquí tenemos nuestro dato, nuestra tabla, y tenemos nuestra solución. La tabla que se obtiene va a ser la siguiente. ¿Y de dónde obtuvimos esos datos? XY y NY ya lo obtuvimos, que ese era nuestro dato principal. Para calcular nuestra frecuencia absoluta, lo único que tenemos que hacer es dividir n sub i sobre el número total de datos. Así tenemos que 5 sobre 40 es igual a 0,125. Tenemos que 7 sobre 40 es igual a 0,175. Nuestro siguiente dato es 9 sobre 40, es igual a 0,225. A continuación se visualizará su respectivo proceso con su respectiva respuesta. Tenemos nuestro primer proceso y su respectiva frecuencia relativa. Proceso y nuestra frecuencia relativa. El proceso y nuestra frecuencia relativa. Para calcular la frecuencia acumulada relativa, lo único que tenemos que hacer es iniciar con nuestra frecuencia relativa, que es 0,125, y lo sumamos a nuestra siguiente frecuencia relativa. Entonces 0,125 más 0,175, eso es igual a 0,300. Y así consecutivamente hasta tener nuestro último valor, que es 1. Obtenemos nuestro valor de 1 y demostramos que